las 7:09, ¿cómo están? Buenos días. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el ex candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio y ahora parlamentario andino y presidente del Parlamento andino, Alan Ferley. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Buenos días, Mario. Presidente de la Comisión Cuarta del Parlamento andino. ¿De la Comisión Cuarta? Ajá. No, sí, perdón. Hay 4 comisiones, sí, y una comisión especial. Sí. La primera, Relaciones Exteriores, sí, la segunda, de Educación, la tercera, que tiene que ver con cambio climático, derechos de comunidades indígenas, y la cuarta con integración económica, energía, producción. ¿No? Ok, yo pensé que es que recibí el correo y decía elegido presidente de comisión en el Parlamento andino. De la comisión, y la quinta es de una comisión especial sobre la mujer. ¿Hay bancadas en el Parlamento andino? Bueno, yo diría que... ¿O es por países que se mueven las votaciones? Sí, a ver, podría haber una bancada más ideológica, como el Parlamento Europeo, que se alinean según las... Claro, las o sea, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, exacto. Pero el planteamiento que se ha hecho en la delegación peruana, y creo que allí hay un consenso, es tratar de no reproducir los conflictos internos en este foro internacional y más bien buscar lo que sería una suerte de bancada Perú, digamos, posiciones de consenso. Y eso ha ocurrido históricamente, bueno, en la breve historia del Parlamento andino, por lo menos en lo que concierne a los representantes del Perú, es decir, los representantes peruanos de otras conformaciones del Parlamento andino anteriores a la presente, ¿también se condujeron de esa manera? No siempre. No siempre. No siempre ha sido así, y me parece que la concepción, si uno considera que debe ser la proyección de la política exterior del Perú, un foro internacional, y teniendo en cuenta que hay muchas coincidencias en las plataformas que los distintos parlamentarios andinos han presentado, me parece que es correcto, digamos, avanzar en posiciones. En este caso, ¿esto corresponde a un acuerdo explícito entre los 5 parlamentarios andinos? Sí, es un acuerdo explícito. Y debo decir que hasta ahora todas las decisiones han sido tomadas por consenso, en términos de la selección de las comisiones, de la elección de... Hay un vicepresidente por cada país, en este caso es el parlamentario Sousa, que integra la mesa directiva, y todos los temas que han sido discutidos han sido hasta ahora por consenso. Por ejemplo, tu designación para presidente de esta comisión, ¿pasa por una votación? Pasa por una votación. ¿Hubo otro candidato, quiero decir? Digamos, primero se define internamente cuál es la comisión que cada país quiere presidir. Encabezar, sí. Y en segundo lugar, en la mesa directiva. Y efectivamente se vota allí, en la mesa directiva del Parlamento andino, las comisiones. Y después se presenta al Pleno para que se ratifique. Allí podría ser en la plenaria redefinido, ¿no? O sea, que sí hay una votación en ese sentido. Muy bien. Ahora, lo que ocurre en el Perú, a diferencia de lo que ocurre en algunos otros países que integran también el Parlamento andino, es que las decisiones del Parlamento andino no son vinculantes aquí en el Perú, ¿no? Así es. En algunos otros países sí. No. ¿En ningún país son vinculantes? En ningún país es vinculante, es más... Vinculantes queremos decir que son mandatorias, que hay que cumplirlas forzosamente por ley, sí. La elección incluso no en todos es directa. Por ejemplo, en el caso de Colombia y de Chile, se designan entre los senadores o diputados del Congreso. O sea, tienen una doble función. Tienen una doble función, pero la tendencia es a que sea una elección directa. Y en cuanto al aspecto de si es o no vinculante, hay decisiones, hay normas comunitarias, que sería el máximo nivel al que puede llegar el Parlamento andino, pero también hay una voluntad y una decisión de que se transformen en leyes nacionales. Para esto, por supuesto, tiene que haber una adecuada coordinación también con los parlamentos locales, y se está en ese camino. En el caso del Perú, ¿alguna iniciativa que se haya originado en el Parlamento andino se ha convertido en ley? En el periodo anterior creo que no, pero me parece que en este periodo deberíamos tener algunos
que se conviertan en leyes. Porque a donde estoy yendo es a la utilidad del Parlamento andino. Mucha gente ni está enterada, se acuerda de que existe un Parlamento andino el día que tiene que ir a votar, en las elecciones, y después lo pierde de vista por 5 años. Bueno, efectivamente, y también hay una crítica en otros países y tiene que ver también con la crisis del proceso de integración regional andino, pero hay temas como el de los migrantes, el derecho a los migrantes o la movilidad laboral, la convalidación de los títulos, la convalidación de los títulos, la posibilidad, por ejemplo, esta es una posición de la bancada Perú, digamos, tratar de traer una sede de la Universidad Andina Simón Bolívar al Perú, el tema de las compras en salud, en medicamentos que podrían hacerse de manera conjunta en el área andina, lo cual, o sea, ha habido experiencias nacionales, pero digamos, eso podría traer un beneficio a la población, y esa es un poco la idea, no tener solamente aspectos políticos, sino fundamentalmente cosas que le sirvan a la gente. Y esta es una perspectiva que te atrajo siempre, porque claro, uno piensa, tú has sido candidato a la vicepresidencia y candidato al Parlamento andino, parecen dos ocupaciones bien disímiles una de la otra, porque de haber sido vicepresidente tendrías que haber, digamos, reemplazado a quien fuera presidente en determinadas circunstancias, es algo bastante arraigado en el país, y lo otro es una inquietud, como tú dices. Bueno, digamos, aparentemente, porque las vicepresidencias o la segunda... Bueno, la primera asume cuando el presidente se va, claro. La segunda, si es que tiene una función o un rol específico, bueno, había. Pero, digamos, esto está más ligado también con lo que yo he venido trabajando en los últimos 20 años. Tú eres economista. Economista, y los temas de integración, ¿no? De foros económicos regionales, la convergencia entre estos procesos, estimación de costos o beneficios de los acuerdos de integración. Y era la oportunidad, digamos, de tratar de poner en práctica lo que uno ha estado haciendo desde una Torre Marfil. ¿Tú mirabas, digamos, el Parlamento andino desde antes y pensabas que podía ser un destino político para ti? Digamos, ¿era una posibilidad que habías barajado? La posibilidad de trabajar por el proceso de integración desde los foros que fueran útiles para eso, y el Parlamento andino es uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está... en la Comisión Cuarta yo planteé dos temas que me parecen importantes de convergencia. Uno es el de cadenas productivas. Esta es una prioridad en la Alianza del Pacífico, es una prioridad en el Acuerdo Transpacífico, es un hecho que también está en la comunidad andina. Entonces, fortalecer cadenas productivas y complementación productiva es algo que puede generar una convergencia entre los distintos foros. Esa es un poco la idea, digamos, no de polarizar, sino de buscar una profundización del proceso con la participación de actores empresariales, de pequeños productores, etcétera. Pero cuando te sumas al proyecto político del Frente Amplio, digamos, la postulación fundamental, a tu manera de entender, ¿es la de vicepresidente o es la del Parlamento andino? ¿Cuál acompaña a cuál? ¿Cuál es la primordial y cuál la secundaria? Bueno, digamos, la propuesta, a mí me invitan al Frente Amplio porque yo no milito en ninguna... ¿Tú no militas en ninguno de los partidos que lo integran? En ninguno de los partidos del Frente Amplio. Y soy un independiente que... Tú ya no tienes, tuviste militancia política en los años 70. Tuvimos militancia universitaria, pero yo no estaba en ningún partido. Yo tampoco, estuve... ¿No? Yo pensé que habías estado en la JCR. Dirigente gremial, ¿no? Sí. Como recordarás, en el Centro Federado de Letras. Pero no estuviste en ningún partido político. No, como partido estrictamente no. Hay organismos, por supuesto, había el Frente Estudiantil en ese momento, y bueno, estaba en el Frente, ¿no? Pero... digamos, lo que articula es la plataforma o el programa o la propuesta, ¿no? Y participé fundamentalmente en el plan de gobierno, en la elaboración, en el plan económico y en la parte de sector externo, donde están estos temas también de la integración regional, etcétera, ¿no? ¿Y entonces cómo eso derivó en las dos candidaturas? Bueno, normalmente los vicepresidentes han estado candidateando al Congreso de la República, ¿cierto? En los distintos partidos. Sí. Incluso se me planteó en un momento la posibilidad de candidatear al Parlamento Nacional. ¿Y eso no te interesó mayormente? Decliné, porque, digamos, en este contexto que tú estás planteando, me parecía que
en el Parlamento andino podría tratar de impulsar las cosas que había estado desarrollando desde el trabajo de investigación previo en la universidad, y no quería tener una ruptura con este tipo de investigación y trabajo, ¿no? ¿Y estuviste muy activo en la campaña? Bueno, hemos... Digo, porque nunca te tuvimos acá, por lo menos yo no... No fui invitado. Sí, yo... hombre, sí busqué que se te invitara. ¿Cómo han no? estado participando principalmente los voceros, ¿no es cierto?, Sí. denominados, y los que eran militantes o tenían representación. Y yo he estado en alguna de las giras y un trabajo más de bajo perfil en lo del plan de gobierno, ¿no? Y ahora en el Frente Amplio, ¿tienes algún cargo dirigencial? No tengo un cargo dirigencial. Sigo en mi rol de independiente, digamos. Ahora hay un congreso en septiembre. ¿Donde van a abrir los padrones para las inscripciones? Están abriendo los padrones. ¿Te piensas inscribirlo? Bueno, veremos qué cosa es lo que ocurre y los mecanismos y el perfil que se plantea hacia adelante, ¿no? Y he leído la noticia de que los 20 congresistas que tiene el Frente Amplio van a destinar un 10% de sus ingresos para fortalecer el Frente Amplio, y que de ese fondo incluso parte del dinero también va a servir para solventar la actividad política de Verónica Mendoza específicamente. También a ti como parlamentario andino te piden que aportes el 10%. No estoy enterado. No, te estoy transmitiendo una mala noticia. No, a mí me parece que en las distintas organizaciones los militantes, digamos, tienen que aportar a la economía del partido, del frente, ¿no? Y en ese sentido entiendo que las distintas organizaciones así lo hacen. No creo que para una persona en particular, porque si están hablando de que va a haber una digamos, una elección entre precandidatos, ese si era mi siguiente punto, a uno de los precandidatos, y ya lo eligieron, ¿no? Ya lo eligieron, entonces claro. Mejor de una vez que se elija, ¿no? Pero que elegir 5 años antes al candidato presidencial... o que se defina un aporte a todos los que van a ser precandidatos, porque si no sería una lucha muy asimétrica, ¿no? Así es. Esa es la impresión que yo tenía, porque Marisa Glave ha salido a decir, y eso no debe entenderse como que es la candidata natural, pero lo cierto es que una persona que tiene su actividad política financiada, claro, está en ventaja frente a la otra persona que tiene que ser, qué sé yo, contador y además hacer actividad política. Sería... No, estamos de acuerdo. A mí me parece que eso sería... Asimétrico es el nombre elegante, digamos, pero es injusto, ¿no es cierto? Yo creo que deberían, todos los precandidatos deberían tener igualdad de oportunidades, salvo, como tú dices, si hay candidaturas naturales o si se ratifica un consenso en el Congreso, que de una vez le elijan, y entonces efectivamente allí que se avance, aunque sean 5 años. Bueno, realmente en 5 años puede pasar muchas cosas, ¿no? Y también considerar que este resultado no se explica sin una serie de circunstancias que ocurrieron, como la caída de 2 candidaturas y otros elementos. Entonces yo creo que a veces hay un cierto triunfalismo que no corresponde con la realidad. ¿Y tienes la impresión de que ahora en el Frente Amplio hay un triunfalismo? Puede haber en algunos sectores, me parece, un triunfalismo. Yo creo que hay que ser muy cautos y creo que hay que hacer un trabajo a nivel nacional. Creo que hay un divorcio entre lo que mucha gente se ha roto el lomo trabajando en las regiones y en provincias y no necesariamente con mecanismos de comunicación o participación en lo que a veces decide una cúpula o sectores que no necesariamente responden, digamos, a ese clamor o a esa demanda en el país. Me parece que estás protestando elegantemente sobre un estado de cosas que no te tiene satisfecho, ¿no? No, lo que pasa es que como uno ha sido candidato, le escriben o ha tenido contacto a nivel de bases en las regiones, y efectivamente hay una gran expectativa que ojalá no se frustre en este Congreso, porque dependiendo de cómo se maneje el Congreso, o se fortalece la unidad o se pueden crear... ¿Vas a participar del Congreso? Entiendo que a los parlamentarios electos se les ha invitado. Participaría en esa condición si es que se ratifica. Si no, no, porque no estoy inscrito. ¿Debería permitirse la incorporación de otras organizaciones que no tienen inscripción ante el registro de organizaciones políticas o el jurado
al Frente Amplio, quiero decir, por ejemplo, Patria Roja, por ejemplo, el Partido Comunista, por ejemplo, Ciudadanos por el Cambio, etcétera, Bueno, yo etcétera. creo que esa es parte es una aspiración que existe, pero es parte del debate, es parte del conflicto. ¿Es un frente de partidos o es un frente de militantes, de población? Sí. Eso es lo primero que hay que definir, porque también es cierto que si una organización se mató y se rompió el lomo para conseguir una inscripción, digamos, estamos hablando de Tierra y Libertad en este caso. Por ejemplo, el caso Sí. de Tierra y Libertad, de pronto decirle, oye, ahora todos entramos a lo que tú conseguís, tampoco, digamos, como, ¿no? Yo creo que hay que buscar el mecanismo intermedio, o como algunos han señalado, bueno, no es un impedimento para que otros se inscriban como partidos, ¿no es cierto?, que consigan las firmas y sea una articulación de partido el frente, una articulación de partidos. Entonces, creo que la demanda, independientemente de cuál sea el mecanismo, es que haya un gran bloque unitario, ¿no? Y también hay unas diferencias programáticas sustanciales, ¿no es cierto?, entre posiciones más ortodoxas, digamos, de planteamientos ambientales. Bueno, lo verde es una cosa más nueva, diría, sí, ¿no? Entonces el planteamiento, perdón, te interrumpí. Más ortodoxo respecto a concepciones de frente, de partido o líneas políticas hacia adelante. Y yo creo que ahora tiene que haber mucha flexibilidad de un lado, incorporación de los nuevos temas mundiales y de América Latina y cómo responder. Hay una crisis de paradigma. Y de otro lado también en términos de la organización, porque debería haber efectivamente una dirección colegiada y que tenga capacidad de mando, y no fracciones que a veces deciden por encima de los partidos o de quienes han sido elegidos. ¿Te pareció bien que la bancada del Frente Amplio no suscribiera la moción de solidaridad, digamos, con el pueblo venezolano por la situación económica y política que vive? Bueno, allí yo creo que ha sido más el tema de el tenor del texto, porque solidaridad con Venezuela en una situación como la que está, yo creo que todos debemos tener. Hay una crisis, hay una situación... No, sí, me refiero a ese texto específicamente que, digamos, criticaba el atropello de un poder sobre los otros dos poderes del Estado, claro, el hostigamiento a la prensa, los presos políticos. Hay como dos elementos, digamos, o dos principios de derecho internacional en pugna, ¿no? Uno, la no intervención, y el otro, la cláusula democrática. Entonces, pero la cláusula democrática la tienen que definir los organismos donde está el país. Sí. Y ni Mercosur ni la OEA hasta el momento han dicho que se ha roto la democracia en Venezuela. Entonces, yo creo que quizás ese haya sido uno de los elementos en los que se ha planteado, bueno, que se defina o que intervenga. Tú tampoco la habrías firmado, digamos, ese es el... No he visto el yo texto. No tengo problema en firmar ¿Te parece, a pesar de lo que pueda decir la Organización de Estados Americanos o dejar de decir, ¿te parece que es una dictadura lo que ocurre en Venezuela? Yo creo que hay, por ejemplo, ha habido últimas detenciones o obstáculos para incluso implementar algunos de los mecanismos que están planteados en la propia Constitución que habría que revisar, ¿no? Ir a decir que es una dictadura, yo no llegaría a ese, extremo, punto. ¿No? En el Parlamento andino, por ejemplo, se participó y hubo una declaración sobre las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas en Colombia, y ahora se dio un voto de aplauso, digamos, dio un pronunciamiento unánime respecto a ese punto. ¿Hay votaciones en conflicto en el Parlamento andino? Sí, también? sí. Por ejemplo, si se hubiera planteado una declaración sobre Venezuela, seguramente que... Ahí sí se hubiesen alineado bancadas ideológicas y no nacionales. Yo creo que sí. Pero la pregunta es, ¿se produce eso? O sea, ¿ocurre que hay votaciones donde de pronto se parte del Parlamento andino y es, no sé... Estimo que en el pasado 40% por un lado y el 60% por el otro lado. En el pasado sí. Ahora es la primera sesión, acabo de retornar de Bogotá, en la que he participado. En este debate no, porque por ejemplo estuvo la ministra de Salud de Ecuador y se está tratando de plantear una norma comunitaria en el tema de salud. Otro tema fue el de prevención de desastres, que también está en las metas de desarrollo sostenible, y ver qué podemos hacer entre países andinos en esa línea. Ahí no ha habido
una división, ha sido más bien consensuado, ¿no? ¿Tienes que ir una vez al mes Una vez al mes. Una vez al mes porque hay sesión del Parlamento. Porque hay sesión del Parlamento. Y las comisiones sesionan con ocasión de eso, aprovechan que están en Colombia y todos juntos. Así es. Y dentro de las comisiones es igual, digamos, que el Congreso, es decir, hay dictámenes en mayoría y minoría, se votan, llegan o no llegan al Pleno. Sí, exactamente. Incluso cualquier parlamentario puede presentar una propuesta a otra comisión o al Pleno directamente, ¿no? Entonces, en esa medida está abierta la posibilidad de propuesta. Entonces, a mí me parece que es fundamental que los proyectos que en el Parlamento Nacional sean de interés nacional, nosotros deberíamos llevarlos al Parlamento andino y viceversa, ¿no? Lo que sea normativa, coordinando con el Parlamento, con el Ejecutivo, para crear algunos temas que se conviertan en leyes. Me parece que, bueno, por lo menos ese es el trabajo en el que estamos empeñados en este periodo, ¿no? Una última pregunta sobre un asunto económico, porque ya nos va a ganar el tiempo. A propósito de la reducción del IGB, o la iniciativa de reducir el IGB, ¿qué cosas piensas? En tanto economista, evidentemente, bueno, estoy preguntando. Lo que pasa es que hay una fundamentación teórica para esa reducción y que estamos por encima del promedio de las tasas de IGB en la región, o sea que a mí no me parecería mal la reducción. El tema es el momento, ¿no es cierto?, dado el déficit que hay en esta situación, y tan es así que el propio ministro ha dicho que eso regiría eventualmente a partir de enero del próximo año. Y ha señalado que si no funciona, digamos, se abandonaría, no se continuaría con no se consideraría un punto al año. Eso me parece razonable, digamos. En cuanto a la reducción del IGB, no a todas las bondades que se le quiere atribuir a una medida, pero como ha dicho el ministro Torne, es un paquete. Claro, o sea, no es que esa va a ser la varita mágica para la formalización. Hay un conjunto de medidas que me parecen razonables. Y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y esperar. Tú has sido elogioso con Torne, porque lo conoces también de la época universitaria. Bueno, yo en general soy muy respetuoso de las calidades profesionales y personales, independientemente de cuál sea el color partidario. Y me parece que eso deberíamos hacer en el país. Y el gabinete que se ha designado es un gabinete técnico esencialmente, o con capacidades. El tema, por supuesto, es la decisión política, y ojalá que el presidente Kuczynski la impulse en términos de lo que fue la propuesta de la segunda vuelta, más de concertación con distintos actores, y no de lo que fue en la primera vuelta, que sí generaría una mayor polarización. Muy bien, muchas gracias a Alan Ferlin, parlamentario andino. Ojalá que lo tengamos con más frecuencia por acá. Con mucho gusto. Nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.